trabajamos en la evangelización del alma, ¿podemos decir que estamos aceptando al Señor? Muy buena pregunta me ha hecho acá el amado robot. Si podemos decir que hemos aceptado al Señor si no trabajamos en la evangelización del alma. Bueno, vamos por el primer paso, ¿sí? Aceptar al Señor, a ver, nos encanta decir que hicimos algo en esto, de haber sido convocados y alumbrados por Dios para ser parte de su iglesia. Hemos aceptado porque Él nos aceptó primero, ¿sí? La Escritura dice que lo amamos porque Él nos amó primero. Él nos dio el amor para amarlo, eso es lo que nos está diciendo la Escritura. Y bueno, Él nos dio la aceptación para aceptarlo. No los aceptamos por iniciativa nuestra, sino que Él decidió que lo aceptemos. Y la aceptación del Señor es un suceso. Acá estamos con Alberto, que les manda saludos a todos, que vino a colaborar con nosotros acá en multimedia y en todo lo que haga falta. Y decíamos, aceptar al Señor, en el término que yo sé que a todos nos hace entenderlo mejor, aceptar al Señor es un suceso, ¿sí? No es algo que es progresivo, eso es un suceso. Pero, todo lo que viene después viene a partir de un proceso, ¿sí? A ver, no podemos definir, nosotros no podemos tener una gran evidencia de si alguien aceptó o no aceptó al Señor. Muchas veces nos preguntan, ¿cómo sé que mi familiar aceptó al Señor antes de partir? Si estaba en coma, si le pasaba esto, le pasaba lo otro, si nunca quiso escuchar, y el minuto antes de ir se pudo haber aceptado. Amados, pueden haber pasado cualquiera de estas alternativas y todas las que se les ocurran. Aceptar al Señor es un suceso que no muestra gran evidencia. De hecho, muchas personas aceptan al Señor y después siguen viviendo como si nada. O sea, la evidencia nuestra no podemos evaluarlo eso, no estamos en el corazón de la gente. Ahora, sí hay evidencias de si esa persona lo continuó aceptando. Aceptar al Señor es un suceso, pero continuarlo aceptando, eso es un proceso diario. Que termina siendo un suceso diario, pero es parte de un proceso continuo. Hay evidencias de si una persona continúa constantemente aceptando al Señor. A ver, amados, una cosa es ser parte de una familia, de una actividad, de un lugar, de una comunidad. Una cosa es ser parte, ¿sí? Yo tengo el derecho legal a reclamar todo lo que implique que tenga que reclamar conforme a lo que mi apellido así lo disponga. O sea, yo ya fui incluido en una familia, legalmente fui incluido en una familia. Ahora, continuar siendo parte de esa familia es otro cantar, diría el tanguero. Es otro cantar, o sea, es otro cantar, es otra manera de ver las cosas. O sea, yo puedo haber determinado ser parte de algo. Ahora, eso no es de una vez y para siempre. Eso viene con un proceso de continuidad. Yo continúo todos los días aceptando, todos los días voy aceptando al Señor. ¿Por qué, amado? Porque obedecer a una convocatoria, eso lo puede hacer cualquiera. Cualquiera puede obedecer a un llamado, a una convocatoria. A mí me pueden llamar mañana para jugar en la primera de Boca. No creo que me llamen, pero me pueden llamar. Te vemos que pintás bien, me vieron en un picado, me corrí todo, jugué bien. Y me pueden llamar para ser parte. Y yo puedo aceptar la convocatoria. Aceptar una convocatoria no es otra cosa que obedecer a esa convocatoria. Ahora, amado,
eso no significa que porque la primera vez fui, mi obediencia sea eterna, porque después, acá lo único eterno es la fidelidad de Dios. La mía es todos los días un trabajo de obediencia constante. Entonces, ante la pregunta de si no trabajamos en la evangelización del alma, ¿podemos decir que hemos aceptado al Señor? Sí y no. O sea, yo puedo decir, acepté al Señor la primera vez. Ahora, si yo no tengo un trabajo constante, es no. ¿Por qué? Porque no estoy todos los días y en todo momento aceptando sus propuestas. O sea, mi obediencia fue por una vez. Luego hay una obediencia progresiva, ¿sí? Hay una obediencia y que esa obediencia tiene que ver con la madurez también, porque las demandas de Dios y a la vez sus recompensas son conforme a una madurez y no son conforme a algo que eternamente, porque yo una vez obedecí, me puedo declarar obediente, sino que Dios me convocó para irme clarificando cada día más el entendimiento para que yo pueda seguirlo obedeciendo. Todo lugar al cual yo soy convocado tiene reglas. Todo lugar. A donde te convoquen a ir, hay reglas. Y la vida en Cristo no es la excepción. Por eso la Escritura habla de la ley de Dios. ¿Sí? El que me ama obedece mis mandamientos. Pero no estamos hablando de los 10 mandamientos. No nos vamos a meter de lleno en ese tema porque no es la pregunta. Pero los mandamientos de Dios hoy es la voz del Hijo impulsándonos a hacer lo que Él quiere que hagamos en el momento que Él quiere que lo hagamos. Entonces, todo lugar donde soy convocado tiene reglas y el reino de Dios no es la excepción. Cuando yo persisto en obedecer en esas reglas, está fantástico. Cada día voy a caminar mejor y más efectivamente en ese lugar. Ahora, en todo lugar donde yo persista en desobedecer las reglas, más tarde o más temprano yo voy a terminar fuera de ese lugar. Y esto no es porque alguien me eche, sino porque al desobedecer yo determino irme. Cada día me voy yendo un poco más. La desobediencia hace que cada día me vaya un poco más. Y tengo ejemplos en la vida real de personas y tengo ejemplos bíblicos a mansalva de personas que fueron cada día más desobedientes y se fueron yendo solitas. En la Biblia, por ejemplo, tenés mucho, pero por ejemplo tenés al rey Saúl, por ejemplo tenés a Lot, dice Lot fue tendiendo cada día más su carpa hasta llegar a Sodoma, o sea, cada día más. Después que haya nuevas oportunidades o no, es otro tema, ese no es el tema. El punto es que no dispongo yo de las oportunidades de Dios. Yo no puedo manipular a Dios diciendo, oh Dios, tú que eres Dios de oportunidades, yo sé que me vas a seguir dando oportunidades a pesar de que yo soy lo que soy. No es tan así, porque eso sería tentar a Dios, ¿sí? Querer hacerlo pisar el palito a Dios para yo vivir como quiero. Entonces, la desobediencia al mandamiento, a lo que Dios me ha convocado hoy, amados, si Dios me convocó y me posicionó dentro de su iglesia y la congregación local es parte de su iglesia y yo persisto en resistirme a lo que Dios ha previsto que yo haga en ese lugar, Dios me convocó a un matrimonio y yo persisto en hacer lo que yo quiero. Dios me convocó a un área determinada en un lugar de la vida y yo persisto en no obedecer, más tarde o más temprano voy a terminar quedándome sin eso que Dios planificó que yo obtenga, o el lugar en el que Dios planificó que yo esté. Entonces, amados, obedecer a la convocatoria es una realidad
y es el primer paso. Pero después viene un aceptar constantemente. ¿Qué nos pasa a nosotros, amado Albert, amado Guido? ¿Qué nos pasa a nosotros? Que tenemos un alma, ¿sí? Un alma que por naturaleza tiende a ser desobediente. Adán es desobediente. Adán no solo es desobediente, sino que sabe argumentar para que su desobediencia parezca obediencia. Adán sabe argumentar muy bien para que su desobediencia parezca obediencia. La naturaleza que se opone a Dios, que es la naturaleza adánica, que nos ha dejado, como bien sabemos, un montón de vicios en el alma, la naturaleza adánica siempre va a buscarle la vuelta para desobedecer. Por eso Adán con Biblia es un peligro, porque Adán con Biblia es Adán justificando su desobediencia. Entonces, siempre le va a buscar la vuelta, siempre va a decir, no, pero a mí no me entienden, y a mí me tendrían que entender, y a mí yo esta es buenísima, cuando termine de hacer lo que estoy haciendo, voy a poder hacer lo que Dios me pide que haga. Pero si Dios te pide que lo hagas, es porque quizás Dios ya sabe que lo podés hacer, y todo lo que hoy estás haciendo, lo estás haciendo vos, nadie te lo pidió. Entonces, si Dios, y ustedes imagínense esto, ¿no? Nosotros diciendo, Señor, vos me posicionaste, vos me estableciste, yo quiero ser efectivo, y te pido que tu Espíritu me muestre las áreas en las que no soy efectivo para que yo pueda ser cada día más efectivo. Miren qué oración. Y viene Dios y dice, mira, cuando yo deje de hacer todo lo que estoy haciendo, voy a ver si te habilito y charlo con vos sobre lo que vos me estás preguntando. Dios no es tan difícil de entender. Lo que pasa es que Adán argumenta demasiado y esos argumentos son los que distorsionan nuestro entendimiento de Cristo. Entonces, amados, el punto central de todo esto es que los argumentos sean derribados para que yo pueda obedecer. Eso hace que sea constante mi aceptación a Dios. Un argumento muy adánico es, yo conozco al Señor y el Señor me conoce. Eso es muy adánico. Yo conozco al Señor. Ese es uno. Y el otro, y el Señor me conoce. Sí, conocer es un suceso, pero también es un proceso. Yo a Albert lo conocí hace unos años por primera vez. Y él me conoció a mí, nos conocimos, pero no sabíamos nada el uno del otro. Y esto empezó, ¿y qué empezó ahí? Un proceso en el cual yo puedo ir viendo las cosas que a él le atraen, le gustan, las que no le gustan, empiezo a ver su carácter, empiezo a ver su manera de manejarse, veo en qué somos compatibles y en qué no, cuáles son nuestras diferencias, cuáles son nuestras similitudes. Uno empieza a conocer, eso es parte de un proceso. Por eso siempre conocer tiene las dos partes, suceso y proceso. La persona que dice, yo conozco a Dios y no le podés decir más nada porque dice, yo ya conozco, es una persona que ha cerrado la puerta a seguir conociendo. Es una persona que ha bajado la persiana y se queda con lo conocido. ¿Está mal? No, pero no va a poder madurar conforme a lo que Dios necesita. Y menor madurez, menor entendimiento, menores recompensas de las que Dios tiene previstas, menor luz, más afectado es el cuerpo de Cristo por mi falta de conocimiento. Cada uno que decide bajarle la persiana al conocimiento de Cristo afecta al cuerpo y lo vamos a ver dentro de un ratito. Así que, amados, el punto no es conocerlo, sino cuánto conozco de Dios. El tema no es conocerlo, el tema es cuánto conozco, para poder yo ser eficaz y ser efectivo. Y tampoco el punto es que Dios me conozca a mí.
Está esa canción, porque me amaste a mí y yo soy tu niña, la niña de tus ojos. Y lloramos porque pobrecito de mí, pero todo Dios me va a hacer justicia porque soy la niña de sus ojos, y etcétera, etcétera. Sí, está bien, está escrito, pero una escritura no es una verdad presente si no se la trae al nuevo pacto y no es conforme a lo que Dios necesita. Amado, el punto no es que Dios me conozca, sino que Dios me evangelice. El punto no es que Dios me conozca, sino que a través de su espíritu evangelice mi alma. Y no es ni que yo me conozca el punto. No, pues yo me conozco. Sí, está bueno que te conoces. Adán se reconoce, pero el punto es que yo cada día permita a ese que me conoce que me evangelice más para que yo me siga desconociendo y lo conozca cada día más a Él. Por eso dice, a nadie conocemos según la carne. O sea, que Dios me pueda ir borrando la memoria de Fernando. No para que como Men in Black apriete un botoncito y no me acuerde de nada, sino es un borrar la memoria para ya no actuar como actuaría Fernando, sino actuar de acuerdo a la manera de Cristo. Me acuerdo lo que soy, pero porque me acuerdo lo que soy, menos mal que Dios me hace actuar según Él. Ese es el punto central. Entonces, para continuar con la pregunta, ¿acepté al Señor o lo sigo aceptando? Lo sigo aceptando constantemente. Adán es un gran argumentador en esto de conocer a Dios, y principalmente cuando está equivocado. Adán cuando está equivocado le encanta argumentar. ¿Querés conocer a una persona que vive en la naturaleza adánica? Es ese que se da la cabeza contra la pared y dice, yo muero con mi verdad. Es ese que no te deja entrar, es el chaleco antibala del Evangelio. No deja entrar la vida de Cristo, porque conocí al Señor. Y vos podés haber conocido, amado, pero esto es constante, es un conozco constante. ¿Cuál es el problema? Déjenme a mí con mis argumentos que yo estoy bien. Claro, estás bien, pero ¿por qué? Porque tenés una apariencia de paz, porque el argumento te permite tener esa apariencia de paz. Porque mientras estés esclavo, no hay problema. No se levantó Egipto contra Israel cuando estaban en Egipto justamente. No se levantó Faraón contra ellos hasta que no empezaron a hablar de libertad. Cuando empezaron a hablar de libertad, empezaron todos los problemas. Sí que tienen tiempo para hablar de libertad, ahora viene más carga. Ahora van a tener que irse a buscar ustedes el barro y la paja para hacer los ladrillos. Ahora, hablan de libertad, ahora van a ver. El argumento va a generar que cada vez haya más esclavitud en función de que no podamos vivir y experimentar la libertad de Cristo. ¿Por qué el argumento me mantiene en esclavitud? Porque cuando yo estoy bajo argumentos y argumento constantemente, yo me autojustifico. Y cuando me autojustifico, no opera la justicia de Dios. Lo que a mí me hizo libre no fueron mis justificaciones ni mis méritos, sino que fue la justicia de Dios. Los argumentos hacen que viva en mi propia justicia. Y todo el que vive en su propia justicia vive esclavo de una naturaleza y de todo lo que quiera esclavizar a esa naturaleza. Adán perdió el derecho a la libertad cuando decidió autojustificarse y argumentar. Entonces todo lo creado que había sido creado para que Adán lo someta, en el nombre de Dios, pero que lo someta, todo lo creado pasó a someterlo a él. Y esto que te estoy diciendo estaría explicando el mundo que todos nosotros tenemos. Gente argumentando demasiado y autojustificándose. Ahora, no hay problema lo que pasa en el sistema, el problema es que eso está en la iglesia enquistado. La autojustificación es tremenda en contra de la libertad. Entonces, cuando encuentres una persona que se vive autojustificando, séle claro, y si sos vos o soy yo, seamos claros entre nosotros, seamos determinantes. Justificación de Dios
es sinónimo de libertad. Si esa justicia penetra mi alma, es sinónimo de libertad. Mi alma empieza a respirar libertad, que no la conozco. Autojustificación genera cada día más esclavitud. Entonces, amado, a ver, no hay problema con errarle al blanco. No hay problema con el pecado, ¿sí? Eso está resuelto por Dios. El tema es cuando yo me autojustifico ante el pecado. Y cuando hablo de pecado de testarudez a cualquier otro pecado que se te ocurra, ¿sí? Desobediencia, no querer que ser avaro, ser una persona, sí, fornicario, todo lo que ustedes quieran, ¿sí? Cuando uno le erra, no hay problema en errarle, porque eso tenemos una parte humana y es hasta entendible por Dios. El tema es que yo me quede ahí, y lo que pasa es que yo le erré le erré, me levanto y busco transformación en esa área, porque entiendo que si le sigo errando en un área es por una sencilla razón. Hay argumento y no justificación de Dios en ese lugar. Porque cuando entra el Espíritu a un lugar, ya no hay autojustificación, sino que su justicia se vive en ese lugar y empiezo a vivir con mayor libertad. Entonces, el tema no es errar, sino argumentar para seguir errando. Esto es parte de seguir aceptando al Señor. No argumentar para seguir errando, sino que ver, a ver, Señor, ¿cuál es tu propuesta para esto que le erro tanto? Ah, ok, la acepto. Eso es parte de seguir aceptando al Señor. Hay muchas escrituras, no las voy a mencionar todas, pero sí quizás el contexto. La escritura nos insta a ser llenos del Espíritu, sean llenos del Espíritu, ¿sí? Y no satisfagan los placeres de la carne, sean llenos. Que sean llenos, la iglesia o la argumentación, mejor dicho, evangélica durante mucho tiempo, oh Padre, lléname, y ahí nunca te va a llenar, porque esa llenura no es algo que venga de afuera, esa llenura ya está producida en el Espíritu, pero lo que tiene que pasar es que por causa de aceptar cotidianamente cada propuesta del Señor, yo paso a ser lleno del Espíritu en el alma. También la Escritura nos habla de andar en el Espíritu, es lo mismo. Permitan que el Espíritu los lidere, permitan que les acepten la convocatoria del Espíritu a ser gobernados por Él. ¿Dónde? En el alma. El escritor a los hebreos tuvo que avisarle a los hebreos que no retrocedan. No retrocedan, o sea que hay posibilidades de retroceder, hay posibilidades de, como decíamos recién, de que por desobediencia yo empiece a retroceder, empiece a irme cada día hacia atrás. Reitero, un pequeño acto de desobediencia puede generar una desobediencia tal que yo termine abandonando la fe, porque esa desobediencia me deja a mi propia voluntad. Entonces, Dios sí va a agotar las instancias, tengan paz y es la buena noticia. Dios va a agotar las instancias que tenga que agotar para que yo lo obedezca. Pero hay algo que tengo que tener en claro, el límite lo pone Dios. Que su misericordia sea para siempre no quiere decir que sea algo que yo me pueda aprovechar. Cuando yo me quiera aprovechar de un versículo, Dios va a decir, este es un vivo, con este no negocio, con este no hablo. Dios no negocia. Por más que vos y yo no sepamos la Biblia, Dios no negocia. Entonces, puedo retroceder, puedo irme hacia atrás. Los Gálatas fueron exhortados a permanecer en el Espíritu. Los Gálatas, fue claro el apóstol Pablo, diciéndole empezaron por el Espíritu y terminaron por las obras de la carne. O sea, hay posibilidades de ir retrocediendo. Bueno, las iglesias de Apocalipsis, al que venciere le daré, al que venciere le permitiré. Eso nos habla de un constante aceptar. Un constante aceptar. Al que venciere ¿qué? La tentación a no aceptar la propuesta de Dios. Al que venciere. Amados, evangelizar el alma, como decíamos recién, no es otra cosa que borrar la memoria de Adán.
de que borrar, o sea, como decíamos, acordarme de cosas, pero no actuar conforme a lo que recuerdo. Eso es permitirle a Dios evangelizar nuestra alma. De eso se trata la madurez, de Cristo evangelizando el alma. ¿Y cómo Cristo evangeliza el alma? Aceptando al Señor todos los días, aceptando esa propuesta cotidianamente. Hay dos evidencias de transformación y con esto termino esta pregunta. La primera evidencia de transformación, la primera evidencia de que sigo aceptando, porque la transformación se produce a través de la aceptación, como lo vamos a ver dentro de un rato. La primera evidencia de transformación es que hay un deseo irrefrenable de obedecer. Es un deseo del espíritu. Es un deseo, quiero obedecer a Dios. Y quédate bien tranquilo, Adán nunca tiene este deseo. Si hay deseo de obedecer a Dios, no es el alma el que te lo está proponiendo, sino que es Dios. El alma nunca va a proponer obediencia a Dios. Sí quizás a reglas, sí quizás a doctrinas, sí quizás a dogmas religiosos, para quedar bien con sí misma y acallar la conciencia. Pero nunca va a haber un deseo de obedecer a Dios. O sea que la primera señal de que estoy aceptando todos los días al Señor, de que estoy siendo transformado a través de esa aceptación, es que tengo un deseo irrefrenable de aceptar la propuesta de Dios, de obedecer a Dios. Y el segundo, hay un deseo y hay una acción deliberada para que el cuerpo de Cristo progrese. Hay un acostarme y levantarme viendo cuál es la mejor manera de que el cuerpo de Cristo llegue a lo más lejos de la tierra. Aparece un video, aparece una transmisión y ustedes van a decir, esto también sí, porque hasta en lo más mínimo, compartir la transmisión, compartir, que mucha gente sea alumbrada. Cuando hay un deseo de que eso ocurra, cuando yo veo personas que atraviesan lugares, para llevar la posibilidad de la palabra, que atraviesan situaciones y se mantienen firmes y se mantienen estables, personas que renuncian a cosas que le gustaría acceder en función de que al cuerpo se le permita acceder mejor a esas cosas, personas que son generosas, que siembran. Esas personas tienen la evidencia, son la evidencia, como decíamos hace un rato, ahí se puede ver la evidencia de una aceptación continua al Señor.